Un saludo. En este video comentaremos la segunda parte de nuestro tema de transmisión de datos. Aquí en Objetivo de Actividades, recuerden que está el video sobre el que me muestra el documento principal de este tema, transmisión de datos, ya presentado en otro video, y el video que vamos a ver aquí es este, que tiene que ver con el desarrollo de este documento del mundo inalámbrico. ¿Dónde consigo el documento que está expuesto en el video? Entonces aquí simplemente con el link, ahí está el documento principal. Y en el mundo inalámbrico llega desde el link de arriba con la opción de desarrollo de contenido, resumen del profesor. Es esto, desarrollo de contenidos, es una página especial sobre el tema y el resumen del profesor. Este es el documento que vamos a hablar. Aquí al lado hay algunos documentos complementarios de exposiciones que han hecho sus compañeros y aquí algunos enlaces también a documentos, enlaces a documentos de internet que me hablan sobre diferentes temas, sobre las tecnologías inalámbricas. El documento que vamos a desarrollar aquí es este. Voy a abrirlo aquí en una ventana independiente para poder manejar mejor el tamaño del texto. Este documento está presentado como un archivo de texto normal. La idea simplemente es presentar y hablar una serie de tips. Aunque me habla de un tema específico que no es común para nosotros, no tiene un texto muy técnico que me permita o que no me permita contextualizar bien lo que se quiere presentar aquí. Entonces, hablamos de las ondas electromagnéticas. Ya hemos dicho que la forma de las comunicaciones inalámbricas son las que me permiten solucionar los problemas de transmisión de datos que yo podía hacer con tendido de cables. Entonces, no hay ninguna empresa comercial, ni el Estado tampoco, que lleve cableado o fibra óptica hasta el último rincón del país, por ejemplo. Entonces, a través de las comunicaciones, de las telecomunicaciones satelitales, de los medios inalámbricos, a través de las ondas, eso sí se puede realizar. Entonces, permiten comunicación sin necesidad de cables. La información viaja por el aire o el vacío. Entonces, igual, debe haber un emisor y un receptor, como hemos comentado en nuestro documento principal de este tema. La información viaja. Entonces, en el siglo XXI, como el siglo de las comunicaciones inalámbricas, después del siglo XX ser el de las comunicaciones. Aquí hay algunas cosas históricas que yo los dejo como para no descontextualizar totalmente el tema, sin embargo son secundarias para nosotros. En el siglo XIX, siglo XXI, perdón, siglo XVII y XVIII, entonces se estudió el sonido. Todos sabemos que y hemos aprendido a través del estudio de las ciencias naturales durante el bachillerato y la educación básica que las teorías, hay teorías que tratan de eh, demostrar o identificar cómo es las características de la naturaleza y todos los eventos y sucesos que hay en ella. Entonces normalmente hablamos de ondas, que es lo que nos interesa aquí en nuestro medio. Entonces hablamos de ondas. James Maxwell, una persona importante que habló de las ondas, por eso los términos los escucharon por ahí en algunas partes. Luego Hertz midió las ondas, por eso es que en nuestro radio, cuando hablamos de onda, por ejemplo en FM, que es de 90, 80 y pico a 106 FM, son ondas hertzianas, ¿no? Kilohertz, megahertz. Entonces, la cantidad que hablamos son megahertz. Entonces, el término. Entonces, ondas son productos de la radiación. Ya lo hemos mencionado también en la otra presentación. Dependiendo de la fuente de energía, genera cierta tipo de energía que se transmite, en este caso electromagnética, que es la que se mueve a través de las ondas. Entonces, hay radiación luminosa. Recordemos los diversos medios y las formas de enviar información de un punto a otro. Nosotros vamos a hablar acá recordando la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo, y la velocidad de la luz, que es a 300.000 kilómetros por segundo. Por eso siempre en el evento de un rayo, entonces la gente se asusta cuando escucha el rayo. Pero el rayo ya ha caído, cuando vemos la luz, el rayo ya ha caído. Entonces, por eso mientras viaja el sonido a la distancia, por eso es que escuchamos después el sonido, pero cuando lo escuchamos ya hace rato ya cayó el rayo. Entonces, es parte del efecto que sucede con este tipo de elemento que estamos hablando. Ondas, igual comportamiento como cualquier onda, reflexión y refracción. Por eso, cuando hablamos en la presentación anterior sobre los satélites, se envía una señal, una onda hacia el espacio. En la parte de arriba está la ionósfera, que es donde se reflejan las ondas grandes. Y las que no se reflejan allá son las microondas, que por su tamaño entonces siguen derecho de todo este
como cinturón de elementos espaciales que quedan envolviendo el planeta. Entonces, las microondas por su tamaño siguen derecho y se reflejan en los satélites artificiales. Satélites naturales como la Luna, artificiales los construidos por el hombre con fines esencialmente a veces de comunicaciones de diverso tipo. Y la señal se refleja para volver nuevamente a la Tierra. Nosotros hablamos del uso entonces del espectro electromagnético. Aquí hablamos en el esquema de longitud de onda, ¿sí? Ondas pequeñísimas, cósmicas, etcétera, de las ondas gamma, rayos especiales, las ondas de luz, que son las ondas visibles en la mitad, en nuestro punto de mira, y aquí las ondas que se usan en comunicaciones, como las de radio, que tienen ondas de 30 metros. Entonces, hay unas operaciones matemáticas secundarias, etcétera. El espectro electromagnético, entonces aquí está el espectro entendible para lo que necesitamos en el desarrollo de nuestra temática. Entonces, las ondas de luz son las que nos permiten visualizar los colores y visualizar los objetos. Por encima están los rayos y las ondas especiales de microondas muy pequeñísimas que son utilizadas para normalmente para cosas científicas, por ejemplo para la medición de distancias por ejemplo, de la distancia de la Tierra a la Luna. Eso lo miden casi que exactamente a través del uso del envío de estas ondas. Igual, las ondas de radio son las que permiten saber la profundidad de los océanos en un sonar que envía una señal en la medida que la onda tiene una determinada longitud, va hasta el fondo, rebota y vuelve y sube un tiempo. Entonces, sencillamente como veíamos en física, la relación de espacio-tiempo para ver la velocidad, para saber cómo era la distancia que hay entre dos sitios. Las ondas que a nosotros nos interesan son por debajo de las ondas de luz. Entonces, insistimos en nuestro tema aquí, ondas de luz, por debajo, las ondas más grandes, por debajo en cuanto a su frecuencia. Entre más grande el tamaño, más baja la frecuencia, y entre más pequeña el tamaño, altísima, más alta la frecuencia. Entonces, hablamos de la parte baja con respecto a las frecuencias. Se pueden clasificar, ya dijimos en el cuadrito. Entonces ustedes por favor lean aquí como con calma. Entonces se ubican en la parte baja, aquí están las ondas de radio, las que nosotros usamos los humanos. Hay unos comentarios sobre el Marconi, que fue el que utilizó las ondas electromagnéticas. En el tiempo, hace unos días salía un comentario sobre que hace 100 años ya se pensaba en usar las comunicaciones inalámbricas, la utilidad que tenían. En 1906 hay algunas fechas que son más informativas, información secundaria para nosotros, y en 1929 se funda la primera emisora, la radiodifusora nacional. Aquí en Colombia una emisora importantísima para la parte, ya que estamos en tiempo de contingencia, la parte de la alfabetización en Colombia se llevó por radio y era a través de una emisora que se llamaba Radio Sutatensa, y en los 40, 50, 60 se utilizó para hacer la alfabetización en toda la parte rural del país. Entonces, pueden ustedes preguntarle a las personas mayores un poquito sobre eso, de pronto tienen algún tipo de referencia. Aquí vamos a hablar de las radiofrecuencias. Entonces están las ondas de luz y por debajo están las ondas que utilizamos los humanos dentro de diversos rangos, dentro de diversos anchos de banda, que son los que se utilizan dependiendo de los servicios. Esto es para no tener todo mezclado y para evitar interferencia en cosas. Nosotros escuchamos en los medios de comunicación, por ejemplo, la licitación de cierta parte del espectro, hacia de los 5 gigas, por ejemplo, para las comunicaciones de celulares. Entonces, estos espacios son importantes porque permiten de pronto mayores tecnologías con mayores velocidades, mayores servicios, ¿sí? Que están de todas formas los servicios están distribuidos entre todo el espectro del rango. Los infrarrojos, recuerden que era como los antiguos controles remotos, los antiguos controles audífonos inalámbricos, etc. Hoy en día todo esto se maneja a través de Wi-Fi o Bluetooth, que son las tecnologías más modernas. Entonces aquí está el uso del espectro. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio están en la parte más baja del espectro porque son las ondas más grandes. Las ondas, por ejemplo, las de AM, son las ondas más grandes que no necesitan equipos especiales, sino simplemente se envían hacia el espacio y los receptores, los radios normales, recogen la onda porque están ahí, por ahí están. Entonces, uno puede ver que cuando salimos, por ejemplo, de la ciudad y vamos en medio de dos montañas, esas ondas ya se pierden porque no pueden atravesar la montaña. En cambio, las microondas, como las que se usan ya, son megahertz para
las de FM. Entonces, por eso es que alcanzan una mayor longitud, alcanzan a viajar a una mayor distancia. Entonces, AM, FM, eso es un poquito la explicación de esto, ¿no? Y las comunicaciones de celulares que están en unas ondas, en unos rangos de frecuencia mayor. Bueno, ustedes por favor leen el documento, lo miran, lo reconocen con atención. Aquí está la explicación de los rayos infrarrojos, más cercanos tienen un comportamiento similar a las ondas de luz, está muy cerquita. Entonces siempre hay una en el control remoto y en el equipo, el televisor, el equipo, lo que sea, tienen una fotocelda opaca que es la que hace la recepción de la onda que se envía desde el control remoto. Si mi control remoto, para que funcione, tengo que estar directamente ubicado netamente al frente por ejemplo, del televisor, es infrarrojo. Si yo puedo utilizar mi control remoto mirando hacia otro lado, direccionando hacia otro lado o desde el corredor, entonces es porque usan otro tipo de tecnología, normalmente Wi-Fi o tecnología inalámbrica, definida como inalámbrica. Satélites, entonces un dato importante, pues como datos a tener en cuenta, entonces la evolución de los satélites artificiales, entonces que son creados por el hombre. Entonces el primero dentro de la guerra espacial, dentro de la guerra por el dominio del espacio y del planeta entre Occidente, Oriente y Occidente, y la parte capitalista, la parte oriental, la parte comunista, etcétera. Todo eso que es en la mitad del siglo pasado y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el primer satélite lo envió a el espacio Rusia en el 57, se llamó el Sputnik. La primera satélite de comunicaciones lo envió en 1965 Estados Unidos, Early Bird. El primer ser vivo que estuvo en el espacio lo envió Rusia, fue una perra, la cual fue enviada al espacio como una prueba y su nave no tuvo retorno, más o menos en el 62, si no estoy mal. La vida de un satélite artificial de estos, pues aquí menciona 18 años, en Wikipedia habla más o menos de 50 años. La idea en esencia es decir que la vida útil de un satélite artificial no es infinita. Tiene una vida útil y después de que cumplen su cometido, su trabajo, los devuelven hacia la Tierra. Entonces, normalmente para no dejar basura tecnológica o basura espacial, los traen y caen aquí en la Tierra, a veces creando ciertos problemas en algunos sectores donde caen cuando no es de acuerdo a lo planeado. Nosotros aquí en Colombia reconocemos la antena cuando salimos por la autopista norte en el pueblo Chocontá. Después de Chocontá es la antena que se usaba hasta los 70 más o menos, era la antena por la cual pasaban todas las comunicaciones internacionales del país. Entonces allá están las dos antenas, la de 30 metros y la otra que es casi igual. Entonces es a través de que se hacía todas las comunicaciones del país. Esto era un servicio telecom. Estas antenas ya no tienen este uso. Hoy en día hay otras tecnologías que han sobrepasado este servicio y estas antenas las han involucrado hace unos años en unos desarrollos de unas investigaciones para hacer investigación de información espacial, una cosa así más o menos. Siempre hay una entidad que se encarga de manejar los recursos, por decirlo así. Entonces, los satélites son básicamente repetidores. ¿Por qué? Porque la señal viaja hasta el satélite y en los transportes, que son estos elementos, simplemente son como espejos en los cuales rebota la señal y vuelve hacia la Tierra. Por eso quienes tienen televisión satelital, por ejemplo, la de DirecTV, la antena no siempre va a estar ubicada mirando hacia una determinada zona. Esto no puede ser hacia cualquier sitio. Recuerden que las antenas tienen que tener punto de mira tanto la de llegada como la de salida. ¿Qué más podemos? El término de órbita geoestacionaria es importante para nosotros. Es un espacio único que hay encima a 36.000 kilómetros encima de la línea del Ecuador. Entonces es un espacio que es especial para este tipo de trabajo en las comunicaciones. Entonces, ni más arriba, ni más abajo, ni en otro sector del globo terrestre, ni al lado del polo. No. Sobre el Ecuador existe la órbita geoestacionaria, que es a esta altura. Se sincronizan, se ubican los satélites, se sincronizan allí
a la misma, para que giren a la misma velocidad de la Tierra, y siempre están ahí. Recuerden que nosotros, por ejemplo, con las estaciones, nosotros no tenemos invierno pleno, no tenemos verano pleno, tenemos más o menos el mismo clima siempre. ¿Por qué? Porque estamos sobre la línea del Ecuador y siempre tenemos la misma afectación por el Sol. Entonces, igualmente, por la curvatura, por la formación del globo terrestre, ese espacio es un espacio especial para las comunicaciones. Esas comunicaciones con satélites en este sitio requiere solamente un satélite, siempre va a estar ahí disponible. En cualquier otra parte del planeta se va a requerir, como aquí en el gráfico muestra, un tren de satélites o un sistema de satélites que son los que me permiten hacer saltos en la información para llevarlo de un punto a otro. Entonces, la órbita geoestacionaria, un término importantísimo para nosotros. Los satélites siempre están ahí para las comunicaciones. Hablando de satélites, el único satélite que tiene Latinoamérica propio es el que maneja, el que era para la Comunidad Andina de Naciones, pero Venezuela se quedó con él hace unos años por los líos políticos, entonces, y es a través del cual, por ejemplo, transmite el canal Telesur. Entonces, la órbita geoestacionaria. Colombia no tiene ningún satélite. Colombia utiliza muchos satélites para muchísimas cosas, muchísimas tareas de medio ambiente, meteorológicos, de defensa, de comunicaciones, etc. No hay ningún satélite propio. Una de las tareas del Ministerio de TIC desde hace 12, 13 años que se fundó, que se creó cambiando al antiguo Ministerio de Comunicaciones, entonces era hacer la licitación para colocar un satélite que ya está autorizado para Colombia, pero eso no ha sido posible. Esta licitación no se ha desarrollado, ni tampoco quién lo va a desarrollar, quién lo va a crear y quién lo va a poner en funcionamiento. Entonces, el único satélite que ha tenido Colombia en el espacio es un satélite de un cubito de 10 centímetros que lanzó la Universidad Sergio Arboleda más o menos hace unos tal vez 10 años. Libertad 1 con para algunas tareas meteorológicas, y a los más o menos al medio año lo descargaron nuevamente hacia la Tierra. Parece que están en un proyecto de lanzar nuevamente otro satélite. Es el único satélite que Colombia ha puesto en el espacio. Sigamos. Ya dijimos que la órbita geoestacionaria es un sitio especial, no es ni la parte media, ni la parte baja, ni la parte más arriba, sino es sobre los 36.000 kilómetros la órbita geoestacionaria. Los otros satélites tienen como otro tipo de denominación. Ustedes, la idea es que lean el documento, y lo que yo estoy comentándoles básicamente son apartes como para entender un poquito el contexto, pero el documento por sí se entiende sencillamente. Entonces ya hablamos de los transponders, estaciones satelitales. Entonces hay estaciones satelitales, lo mismo transmisiones de microondas terrestres y satelitales. Ya hemos comentado que por la curvatura de la Tierra se requieren estaciones para llevar información de un punto a otro, ya sea a través de estaciones terrestres o estaciones satelitales terrestres que envían información a satélites para descargar igualmente la información y llevarla de un punto a otro. Hay algunos términos de los elementos que tiene una estación de estas, multiplexador, modem, que son equipos básicamente que me ayudan a hacer las diferentes tareas que se requieren en comunicaciones. Ya hemos hablado del modem en el anterior video, cómo se dividen los canales para su funcionamiento, los dispositivos que me ayudan a hacer la tarea de mantener el nivel, la calidad de la transmisión, etc. Siempre hay una demora satelital. Yo siempre pues hago el comentario rápido. Por ejemplo, cuando estamos viendo televisión un partido de fútbol, entonces está uno viendo su partido de fútbol con la televisión que recibe uno por un sistema determinado, y cuando uno va a esperar el gol, por allá afuera ya lo están cantando. Entonces es una diferencia de 5 o 6 segundos, es la demora normal de la transmisión mientras sube y baja la señal satelital. Entonces hay una huella satelital que es como el punto de afectación de estos satélites. Hay un espacio, hay un umbral, un espacio que maneja, igual como las antenas de los sistemas de celulares. Entonces tienen un cubrimiento, y por eso requiere que haya otra antena más adelante para poder, en la medida que uno hace uso de una transmisión, poder tener continuidad entre las diferentes antenas. Pues aprovecho aquí este cuadrito como los satélites, haciendo como el parangón con las antenas de los celulares. Entonces, la demora satelital,
el sitio de afectación. Entonces, que obviamente entre más cerca de la antena hay una mejor recepción. Por eso es el problema que tenemos nosotros en algunas partes de la ciudad, del país, donde o no hay la instalación adecuada, el número de antenas adecuado, o el cubrimiento no es suficiente. Hay unas redes de sistemas de comunicación. Recuerden que es la televisión la telefonía celular, es telefonía personal. Hay otros sistemas de telefonía pública, entonces inalámbrica. Trunking, y son sistemas que trabajan, por ejemplo, como los sistemas de de los radiotaxis, y algunos servicios que se tenían anteriormente, como por ejemplo las comunicaciones inalámbricas que se instalaban a través de los radios de gran potencia en las fincas o ciertos sectores. Recuerden de todas formas que en esto de comunicaciones y en el uso de las bandas, los grandes movimientos, los grandes momentos de la humanidad siempre se han conocido por esos radiooperadores, ¿no? Entonces, acá hay unos términos referentes ¿sí?, sobre la tecnología sin alambre. Sí, por ejemplo, como la telefonía, esto no es propiamente la telefonía de la casa, sí, la telefonía inalámbrica de la casa, entonces el teléfono inalámbrico, y algunas técnicas o tecnologías aplicadas a esto. Tecnologías de comunicación que está documentado en la parte de estos documentos. Entonces, tiene que ver con estas tecnologías. Básicamente nosotros lo que podemos decir aquí, por ejemplo, es que la más importante es Wi-Fi, que es el estándar. Wi-Fi es el estándar de comunicaciones. WiMAX es un Wi-Fi que se usa a nivel de metropolitano, hacia un cubrimiento de las ciudades. Entonces, en algunas ciudades se han instalado redes inalámbricas, circuitos inalámbricos de comunicaciones. Entonces, es este tipo de tecnología que se utiliza. El primero acá en Colombia fue Bucaramanga, hace tal vez unos 8 o 9 años, 2011, 2012 más o menos, la instalación de este tipo de redes. Los grandes estándares aquí de estos son el Wi-Fi y el Bluetooth. Wi-Fi es un tipo de red que necesita ser configurado independientemente si tiene o no contraseña. Tiene que inscribirse entre un contexto de red, tiene unas propias características, una propia seguridad, entonces hay que configurarlo, ¿sí? Tiene una distancia, un cubrimiento más o menos de unos 150 metros, 150 metros. Entonces depende de los equipos involucrados. Bluetooth es el otro estándar. Hoy en día casi todos los dispositivos de sonido inalámbrico son Bluetooth, porque es una tecnología que trabaja con simplemente hacer el reconocimiento de que hay un equipo cerca, no necesita ningún tipo de configuración, si el reconocimiento de los dispositivos es directo, y trabaja en un espacio corto, más o menos unos 8 o 10 metros alcanzaría el Bluetooth. Entonces son las dos tecnologías que mayormente nosotros vemos. Entonces igual, independientemente si tengo contraseñas o no, entonces es el tipo Wi-Fi configurada, y Bluetooth es uno más libre y mucho más sencilla de manejar. Wireless, tecnología sin alambre, y hay unas comunicaciones, unos servicios de operadores que me permiten tener mi internet móvil. O sea, voy en una especie de USB, de memoria USB, como la denominamos, y me permite llevar mi memoria y mi comunicación o mi dispositivo de comunicación en la maleta, y puedo comunicarme a internet desde cualquier parte. Entonces, telefonía fija o internet fija o internet móvil, como en este caso. Ya hablamos de los rayos infrarrojos más atrás. Esto es básicamente los dos documentos que desarrollamos de manera importante, el tema de transmisión de datos.